Bendiciones, aquí el pastor Carlos Armando nuevamente en el podcast Encuentro de Líderes. Y qué bueno que estás aquí conmigo en este podcast que hoy estaremos hablando sobre la adoración sin reserva. Pero antes quiero decirte que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Cafecito Virtual Shop es la tienda del pastor Carlos Armando, la tienda de las gorras, de las camisas, de los hoodies, ropa deportiva. Allí entra a www.cafecitovirtualshop.com y allí consigue las mejores gorras. Ahora bien, Encuentro de Líderes, vamos a hablar sobre adoración sin reservas. Esto es Encuentro de Líderes con el pastor Carlos Armando. Y quiero definir primeramente qué es adoración, aunque ya el último podcast que trabajamos hablamos sobre qué es ser un adorador o ser un músico. Quiero definir a más profundidad de lo que es ser un adorador, porque adoración no es un género musical. Adoración no es un estilo de música, como decimos. Yo toco música de alabanza y adoración, ¿no? Alabanza y adoración no es un género musical. ¿Qué es adoración? Mire, adoración es la entrega total de cada parte de nuestra vida en constante sumisión al señorío de Cristo, buscando agradar a Él en todo lo que hacemos. Esto quiere decir, escúcheme bien, mi hermano, mi hermana. Esto quiere decir que nosotros alabamos a Dios con nuestra familia, alabamos a Dios en la mayordomía del tiempo, adoramos a Dios en cómo comemos, en cómo pensamos, en nuestra salud emocional, en todo eso adoramos a Dios. Por eso dice el texto que Cristo está buscando gente que le adore en espíritu y verdad. Y dice el texto en Juan 4:23 que de tales, ¿verdad?, son los genuinos adoradores. Así que esto implica que buscar la integridad, amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con el alma, amar a Dios con nuestra mente, amar a Dios con hacer cosas para el Señor, no solamente con levantar las manos, sino con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos, adoramos al Señor. Así que es importante que entendamos eso, porque la adoración es el servicio, adoración es rendirle honra, gloria, tributo a alguien que es mayor que nosotros. Adoración es humillarse ante Dios, es reconocer que sin Dios nada podemos ser nosotros. La oración, fíjese que del Antiguo Testamento era solamente los altares. Eso es importante que lo entendamos, porque nosotros nos enfatizamos muchas veces en el Antiguo Testamento, pero tenemos que entender que hay un Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento Dios establecía dónde se iba a levantar un altar, y allí era donde se adoraba al Señor, porque adoración era rendirse, era humillarse ante Dios. Pero cuando Cristo viene a la tierra, rompe el velo, dice que donde quiera que Él esté, o donde quiera que usted y yo estemos, ahí Él está. Por lo tanto, no importa si es en un altar, donde quiera que estemos, allí está Dios, y es un motivo para adorar, porque ya no está en un altar, Él está en nuestros corazones. Y es interesante que entendamos esto, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, y dice el texto bíblico que es el templo del Espíritu, que nuestro cuerpo es el templo. Por lo tanto, en todos los lugares que usted y yo estemos es motivo para adorar al Señor. Así que nosotros tenemos que servir y adorar a Dios en todo lo que hacemos. Un adorador es alguien que se prepara para las exigencias que conlleva el privilegio de llamarse adorador. La gente habla de la música, de la adoración, y yo quiero pertenecer al ministerio de adoración, pero no piensan en la responsabilidad y la exigencia del privilegio de ser un adorador. Fíjese que ser un adorador es un privilegio.
Y la gente no piensa eso, la gente piensa que eso es adquirido por el conocimiento o por el talento. Y sí tiene que haber un talento, sí tiene que haber un don impartido por el Espíritu Santo, tiene que haber un don que usted cultivó y que usted lo mejoró. Ahora bien, es un privilegio, usted no lo merecía. Por lo tanto, ser un adorador es un privilegio y tiene unas exigencias, conlleva una responsabilidad a la hora de ser un músico, un adorador. Las personas comienzan alabando a Dios y adorando a Dios en el templo, pero no saben las exigencias que conlleva esto. Esto incluye una responsabilidad grandísima, el pertenecer a un ministerio de adoración. En el pasado, la oración estaba representada en los altares, solamente en los altares, porque Dios decía, en los altares, en este altar es que tú me vas a adorar. El altar que construyó Abraham, el que edificó Noé, el que construyó Moisés, en el tabernáculo, en esos altares que se podía adorar al Señor. Pero vuelvo y repito, cuando Cristo viene por su iglesia, nosotros somos constituidos como el altar del Espíritu Santo y en todo lugar podemos adorar al Señor. Adoración, sí, en el Antiguo Testamento era postrarse, era humillarse y todavía lo es. Ahora, de nada vale que yo me humille y me postre si en mi corazón no hay tal deseo de ser un genuino adorador, que no solamente lo hace dentro del templo, sino también que lo hace en todos los aspectos de su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo, en su mayordomía, cuidando su salud emocional, cuidando su salud física, en todo eso. Así que es importante que entendamos ese punto sobre la adoración, porque pensamos que la adoración es solamente cantar. Yo quiero cantar coritos de adoración. No hay tales coritos de adoración. Lo que hay son corazones dispuestos a darle una mejor adoración, y hay que entender la responsabilidad de lo que esto conlleva. Así que, ya sabiendo en el podcast que es adoración, podemos entender entonces que en el Nuevo Testamento el significado cambia a causa de la muerte de Jesús. Adoración en el Nuevo Testamento en griego significa eusebeo, que significa actuar piadosamente. Y también es tener reverencia, es dar honor, elogios, reconocer que Dios es más grande que nosotros. Y adoración y alabanza no es lo mismo, aunque comparten el mismo propósito de reconocer la grandeza de Dios, no es lo mismo, porque adoración es la acción de postrarse y alabanza es la expresión de gratitud, de tirar un piropo al Señor, de esa expresión de gratitud por lo bueno que ha sido con nosotros. Yo quiero que usted veamos o escuchemos, ¿verdad? La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto a la adoración. En el Antiguo Testamento, quien ofrecía la adoración eran los sacerdotes y se lo hacían por medio de sacrificios, ofrendas y holocaustos. En el Nuevo Testamento es Jesucristo quien ofrece el sacrificio perfecto como adoración, como entrega total, para que la iglesia, nosotros no tuviéramos que hacer más sacrificios. ¿Dónde se ofrecía la adoración? En el lugar que Jehová escogiera: tabernáculo, templo, altares. En este lugar me vas a construir un altar y ahí me vas a adorar. En el Nuevo Testamento se adoraba en cualquier lugar, porque nosotros somos el templo de Dios. ¿Quién ofrecía en el Antiguo Testamento la adoración? Era solamente los sacerdotes y levitas, la tribu de Leví, que podía ofrecer la adoración. O sea, si yo quería expresar mi adoración, tenía que presentársela al sacerdote para que él lo hiciera por mí. En el Nuevo Testamento nosotros somos los que adoramos al Señor, porque somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, ya usted y yo no necesitamos un intermediario para poder adorar al Señor. En cualquier lugar, en donde quiera que estemos, podemos adorar al Señor. ¿Cuándo se ofrece la adoración? La última pregunta. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era un sacrificio continuo, pero solamente era en momentos que Dios escogía.
En este momento se elegía el lugar y allí solamente en ese momento se podía ofrecer la adoración. Nosotros en nuestro tiempo, en nuestro testamento que estamos viviendo, y lo dice Hebreos 13 y 1 Corintios 10, que la adoración es constante, es eterna. Todo el tiempo nosotros vamos a adorar al Señor. Constantemente nosotros adoramos al Señor porque nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros adoramos a Dios con nuestro corazón. Adoramos a Dios con nuestro estilo de vida. Adoramos a Dios con todo lo que hacemos. La pregunta que yo hago o me hago en el transcurso es: ¿por qué entonces nosotros adoramos a Dios? ¿Por qué adoramos a Dios? Y la realidad es que hoy en día encajonamos la adoración en un marco donde todo es espiritual. Y para mi entender, la adoración es una acción que nace del corazón del ser humano para bendecir el nombre de Dios. Por lo tanto, yo no puedo enmarcar la adoración en solamente ir a la iglesia. Porque si la adoración es solamente ir y tocar un instrumento y cerrar los ojos y caer en un éxtasis para adorar al Señor, no he comprendido realmente lo que significa adoración. Porque adoración no es simplemente ir al templo para yo cantar corito, cantar una canción nueva, bonita, que me eleve, que está perfecto. A mí me encanta la música, a mí me encanta la adoración, la música, pero eso no es el sentido de todo. Porque de nada vale que yo intente tocar un instrumento y cantar y hacerlo bien, bonito, que se escuche bonito, pero en mi vida no he comprendido que en lo que yo cultivo con mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mis finanzas, en mi salud física, en mi salud emocional, si no he comprendido esos aspectos de lo que es adoración, pues hay un desequilibrio en lo que yo pienso. Y voy a pensar que solamente es en lo espiritual, en cantar corito, y se me olvida que para poder adorar a Dios es en espíritu y en verdad, conlleva algo más allá que lo espiritual. Por ende, esta acción debe ser para beneficio de Dios. Usted y yo, cada vez que hacemos algo, lo hacemos para beneficio de Dios. Cuando vivimos con nuestra familia, cuando bendecimos a nuestra familia, lo hacemos para beneficio de Dios. Cuando cantamos un cántico en la iglesia, lo hacemos para la gloria del Señor. Cuando trabajamos, lo hacemos para beneficio de Dios. Porque yo puedo ser el mejor cantante, puedo ser el mejor pianista, puedo ser lo que sea. Pero si yo veo, por ejemplo, a un vecino en necesidad y le paso por el lado y no lo ayudo, yo puedo ser el mejor músico del mundo, pero si no me someto a eso, a servir, a lo que conlleva adorar a Dios, que es servir, que es actuar piadosamente, entonces hay un desequilibrio en la definición. Porque es que la oración no se encierra en un culto, mi amado, donde todos venimos a glorificar y alabar el nombre de Dios. De hecho, la iglesia de los Hechos alababa a Dios, y la voy a utilizar de ejemplo, adoraba a Dios cuando servía las cosas y compartía las cosas en común. ¿Qué ocurrió en la iglesia de los Hechos? Lo primero es que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, y un acto importante porque lo llena de poder. La iglesia comienza a crecer, por lo tanto, cuando el Espíritu se derrama, comienza a crecer la iglesia. Y la oración se daba entonces fuera del templo, cuando todos se compartían, cuando Bernabé comenzó a compartir las cosas en común. Lo que te quiero decir es que la oración no se encierra en la iglesia, sino donde quiera que estemos, porque es parte de un estilo de vida. Así que el texto me dice que si yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, entonces yo tengo que entender que no solamente en el templo, sino que es en todo lo que yo hago en mi vida. En todo lo que yo hago, con mi conciencia, con mi razonamiento, con mi entendimiento, lo hago con propósito. Fíjese, algo que yo me causa gracia es cuando yo escucho a la gente decir que es que yo caí en el espíritu y caí inconsciente, no sé ni qué pasó. Pues entonces, para mí eso no fue de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que cuando yo alabo al Señor y lo adoro, el salmista dice, háganlo con inteligencia. O sea, háganlo utilizando la razón. Si yo leo Romanos 12, Pablo establece y dice que presentemos vuestro cuerpo como culto racional, o sea, que utilicemos nuestra vida, que la entreguemos y la presentemos al Señor, que lo hagamos
como un culto racional. O sea, la importancia de hacer las cosas con entendimiento, de hacer las cosas utilizando la razón, saber el propósito por el cual yo estoy haciendo algo. Así que según Pablo, el ser humano está compuesto por 3 elementos importantes que son cuerpo, alma y espíritu. Por tal razón, adorar a Dios en la adoración no podemos abandonar ninguno de estos elementos, porque podemos perder el balance que nos dice Pablo cuando nos pide que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, que es vuestro culto racional. Qué interesante todo esto sobre la adoración, amado, mi amada. Qué interesante saber que nuestro Dios nos invita a que adoremos a Dios con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, es importante que en la adoración entendamos que ahí están vueltas nuestras emociones. Y algo que yo enfatizo mucho como pastor es que tenemos que cultivar una sana espiritualidad, cultivando nuestra área emocional con sabiduría, que hay que cuidar nuestra salud mental. Fíjese, imagínese usted, póngase en el lugar que llega esta persona a la iglesia. Vamos a poner que está esta mujer, llega a la iglesia, se sienta en el banco y la iglesia comienza a cantar corito, y esta mujer no se levanta, no canta, simplemente está ahí con su mirada triste, su mirada está ahí. Automáticamente, por lo menos en Puerto Rico, yo sé que este podcast lo escuchan en muchos países. En Puerto Rico, la gente le diría: qué mujer más fría, esta mujer está fría, está apartada. Entonces yo me pregunto si realmente eso es lo que la iglesia o Dios quiere que la iglesia haga, en vez de ayudar y servir a esta mujer, porque esta mujer posiblemente vino con víctima de violencia, con un asunto en su corazón, o este hombre que llegó triste y llegó ahí porque perdió su trabajo y llegó a la iglesia y no canta un corito. No por eso, no es que no quiera adorar al Señor, es que la iglesia tiene que llevarlo a ese encuentro y llevarlo a sanar algunos asuntos en su salud emocional para que su adoración pueda ser en espíritu y en verdad. Jesús muestra que para ser un verdadero adorador tiene que ser en espíritu y en verdad, y ahí está la clave. Y esto conlleva que hay que sanar nuestras heridas, hay que sanar nuestra área emocional. Una persona que vive con raíces de amargura no va a poder expresar lo mismo que siente una persona que libre en espíritu. Por lo tanto, para poder yo adorar con todo mi corazón, yo tengo que ser libre en cuanto a mis emociones. Por ejemplo, hay gente que viven con asuntos guardados, asuntos no resueltos. Y estos asuntos no resueltos son acontecimientos que de alguna manera nos han afectado desde nuestra niñez o en nuestro crecimiento, que no hemos perdonado y la hemos dejado ahí como si en algún momento eso se fuera a ir. Y vamos al culto y vamos al altar y decimos: Señor, quítame esto, quítame este sentimiento, quítame esta amargura. Y la realidad es que Dios no te va a quitar eso. ¿Sabes por qué no te va a quitar eso? Porque la decisión de guardar los asuntos en nuestras vidas fue nuestra. Y la realidad es que somos nosotros los que decidimos no perdonar, no sanar, no amar. Y Pablo establece en Efesios 4, dice: quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo coraje. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad sanar nuestras emociones. No vaya al altar, no le pida al Señor que le quite eso. Quíteselo usted mismo, perdone, restaure. La iglesia tiene que aprender y tiene que llevar a la gente a la sanidad, al perdón, para que en su corazón nazca un corazón agradecido con el Señor sobre todas las cosas. Porque mire, es como yo decir: Señor, si quítame este problema con el corazón, que tengo el colesterol alto y tengo un problema con el corazón, pero el domingo después del culto me voy para Guabate. No tiene ningún sentido. Me voy para la lechonera a comer lechón. No hace sentido el que yo pida algo al Señor cuando mi comportamiento, mi actitud va en contra de lo que yo estoy pidiendo. Por lo tanto, para poder yo adorar a Dios con todo mi corazón, sin reservas, yo tengo que trabajar. Fíjese, Mateo 12:24 dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto,
de lo que hay dentro del ser humano, si hay raíces de amargura, si hay coraje, si hay ira, eso es lo que va a expresar. Por lo tanto, no podemos pedirle a una persona que vive con rencores, con raíces, que adora al Señor, como una persona libre que no tiene ningún problema con nadie. Así que yo creo que la iglesia tiene que identificar que para que entendamos lo que es adoración, el concepto de adoración y de pertenecer a un grupo de adoración y de cantar al Señor, todo lo que conlleva ser un adorador. Porque no es cantar. Yo creo que también el que limpia el banco, el que limpia las ventanas, también lo hace adorando al Señor. Fíjese, y lo hacemos con corazones alegres, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Si usted ve una persona que todo el tiempo está molesto, que todo el tiempo está maldiciendo, que todo el tiempo está con coraje, que va al culto y se queja, y que esto no me satisface, y que mira que el pastor, y que mira que aquello, y que siempre hay algo, es que en algún momento esa persona no ha sanado alguna herida, y hay que entenderla, no hay que juzgarla, hay que entenderla. Y la iglesia tiene que trabajar para restaurar esa vida, para que esa persona pueda entregar su corazón completo al Señor, y que en su corazón solamente haya un corazón dispuesto a dar una adoración con todo su corazón. Yo termino diciendo esto. Adoración sin reserva es entregarle todo al Señor. Mire, cuando usted y yo decimos, yo quiero adorarte sin reservas, esto tiene una connotación muy importante e interesante. ¿Qué es una reserva? Reserva es ocultar algo, es guardar algo, retener, acumular, resistir. Cuando usted va y visita a alguien a su casa, hay un cuarto que no está abierto y que está prohibido entrar a ese cuarto. Se le llama la covacha. Y esa covacha es donde la gente mete todas las recovecos y todas las cosas que están regadas cuando llega una visita. Eso es una realidad. Hay un cuarto que no se abre, la covacha. ¿Por qué? Porque ahí está todo el reguero está ahí. Fíjese, Dios está buscando gente que adora a Dios sin reservas, o sea, sin escondites, sin nada oculto en la covacha, sin nada oculto en ningún recoveco de tu vida. Dios está buscando gente que lo adore en espíritu y en verdad. Eso significa que adorar a Dios sin reservas es adorar a Dios sin ninguna covacha escondida, sin ningún escondite, sin ninguna algo que oculto, porque Dios todo lo conoce. Y qué bueno que podemos decirle hoy al Señor, Señor, yo quiero adorarte a Dios con libertad, con libertad de espíritu, y que en mi corazón haya sanidad, haya libertad para poder ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios a tales son los que busca, a la gente que adora a Dios en espíritu y verdad. Si tú quieres ser un adorador, oiga, todo lo podemos ser. Simplemente tienes que trabajar con tu físico, con tu mente, con tu salud, con toda tu área, y que tu estilo de vida. Mire, estos días algo a mí me jamaqueó en mi vida. A mí siempre me ha gustado el deporte y siempre he luchado con la comida, porque me inculcaron a comer arroz y pollo y habichuela todos los días. Y romper con una cultura de comer arroz todo el tiempo es bien difícil. Por lo tanto, siempre lucho con el peso. Y estos días yo escuchaba un podcast de un joven que su negocio lo cerró porque él entendía que ya su área emocional estaba mal y tenía que trabajar con él mismo. Y él no era cristiano. Y él decía en el podcast, esto me martilló en mi mente, en mi corazón. Decía en el podcast que es imposible que yo diga que yo me amo y que yo quería hacer algo en mi vida, pero lo que ingiero para mi cuerpo me estaba matando. Y entonces yo digo, ¿cuántas veces nosotros y la iglesia que te promueve y que nosotros alardeamos del pecado, decimos, los cristianos no fumamos ni bebemos, pero comemos? y es alardear del pecado, porque estamos maltratando el cuerpo. Yo que ahora tengo 44 años, salí con artritis.
Y todo el mundo y mi suegro, que es naturópata, me dice: Carlos, tienes que dejar arroz, tienes que dejar los ácidos, tienes que dejar esto. Qué difícil es uno amarse. Porque podemos decir, amamos a Dios, pero qué difícil es amarse cuando realmente nos estamos matando con la comida y decimos: no, yo soy un adorador. Pues no estamos adorando a Dios, porque estamos destruyendo el cuerpo, que es el templo del Espíritu. Es una dicotomía de vida. Una dicotomía que decimos que somos adoradores, que queremos adorar a Dios, pero con lo que comemos, con lo que nos metemos al cuerpo, nos estamos matando. Y yo creo que si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que trabajar el cuerpo, la salud emocional y lo espiritual. Si las tres no están equilibradas, no podemos decir de que somos gente que le adore a Dios en espíritu y en verdad, porque estamos fallándole a Dios en una de las áreas. Y Dios está buscando gente que le adora a Dios sin reserva, sin escondite, sin nada que esconder. Señor, aquí está mi vida, mi corazón, está mi mente, está mi cuerpo. Y si me amo, voy a trabajar para adorarte a Dios con todo lo que yo haga. Para adorarte con todo lo que yo haga. Así que yo espero que este podcast haya sido de bendición. Adoración sin reserva. Esto fue el pastor Carlos Armando en Encuentro de Líderes.